Bueno, ya vamos dando comienzo al webinar. Bueno, de nuevo, buenos días. Muchas gracias por la puntualidad. Como les comentaba, vamos a hablar sobre las tecnologías de medición de nivel que tenemos en la industria, principalmente con lo que es la marca Emerson. Aquí, bueno, como parte de la agenda, vamos a hablar un poco de las diferentes tecnologías que existen para medir nivel. Algunas tecnologías un poco tal vez más antiguas, digamos, por ejemplo, desde medir con un peso y un mecatito, un hilo, medir con una regla, hasta ya tecnologías como lo son los radares, tecnologías ultrasónicas, nucleares, entre otras. Las ventajas que vamos a tener con los medidores de nivel de no contacto respecto a los de medidores de nivel de contacto, capacitivos, entre otros. Vamos a estar hablando también de los radares que tenemos en el portafolio de Emerson, como lo son el 1208, que es un radarcito nuevo, el 1408, que es un radar enfocado en todo lo que es la industria alimenticia principalmente, porque tiene conexiones higiénicas. Lo que es el radar 3408, también un radar bastante nuevo, económico y con bastantes diagnósticos y utilidades que podemos tener en la industria. Es un radar muy enfocado a la industria química principalmente. Y el radar 5408, que es un radar de frecuencia media. Los radares mencionados anteriormente son de frecuencia alta, que son 80 GHz. El 5408 es un radar a frecuencia media, que es ya nuestro radar más especializado, con el que podemos ir a las mediciones más robustas o que más exigentes y que además tiene la capacidad de medir en sólidos. Aquí para comentar un poco sobre tecnologías que existen en general para lo que es la medición de nivel, podemos comentar de lo que es la medición de nivel por presión diferencial, muy utilizada en la industria, principalmente cuando tengamos tanques sellados completamente, es muy útil. Sin embargo, tiene sus limitaciones, como lo es que debemos tener una densidad constante en el fluido que vayamos a medir. Lo que son las horquillas vibratorias, esto es propiamente ya una medición puntual, que simplemente nos va a dar un nivel alto, nivel bajo, por ejemplo. Lo que son los niveles con flotador, que según el nivel de fluido, el flotador va a ir reportando una medición. Los medidores de burbujas, que según la presión que se requiera introducir de aire, va a ser relacionarse con la columna de agua. La famosa regla, que eso todavía se utiliza en la industria, introducir una regla, una varilla para determinar el nivel del líquido. Eh, Medidores de capacitancia también, que cambian según el nivel, va a cambiar el nivel de capacitancia y eso se asocia a un voltaje o corriente y de ahí lo podemos medir. Los medidores ultrasónicos, que fueron muy utilizados en la industria. Sin embargo, estos equipos tenían sus limitantes, por ejemplo, eran afectados por temperatura, si había mucha espuma, por ejemplo, en el fluido también los afectaba. Incluso he escuchado clientes mencionar que una simple tela de araña ya hacía que hubiera afectaciones en la medición. Después tenemos lo que son los medidores de radar, que esos son los medidores que estamos utilizando actualmente en su mayoría y de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos los medidores nucleares. Su principal desventaja es el precio que tienen. Sin embargo, según el tipo de fluido que tengamos, digamos un fluido muy corrosivo, muy tóxico, donde tengamos un recipiente donde no se puede abrir, son requeridos. Eh, pues tenemos los equipos por desplazamiento, similares a los de boya. Las mirillas, muy tradicionales también, todavía muy utilizadas por muchos clientes. Se ven mucho en lo que son las calderas. Entonces tenemos las bandillas ultrasónicas y la medición hidrostática, que es muy similar a la medición de presión diferencial, pero utilizada en tanques que estén abiertos. Básicamente podemos decir que una medición hidrostática es una medición de presión diferencial, nada más que la comparación, digamos, o la presión se compara con la presión
eh, ambiental. Entonces, termina siendo igualmente una presión diferencial. Y bueno, también depende del tanque o el recipiente que tengamos, se haría por peso. Entonces, aquí tenemos, para seleccionar el equipo que vamos a utilizar, tenemos que tomar en cuenta varias cosas, principalmente relacionadas al fluido que vayamos a medir. Por ejemplo, si tenemos fluidos muy viscosos o pegajosos, entonces ya hay que tomar en cuenta eso para la selección del instrumento. Por ejemplo, un equipo que sea de contacto con un fluido de estos no nos va a funcionar de la mejor manera. Si tenemos espumas, por ejemplo, lo que mencionaba antes, un sensor ultrasónico no va a funcionar de forma correcta. Cuando tenemos agitadores también, los agitadores nos van a afectar en la medición. Sin embargo, por ejemplo, cuando tengamos un radar, un agitador pueda que no sea un problema tan grande, más bien por ahí le diría que hay una aplicación en la que se puede utilizar un radar para verificar más bien si no hay problemas con el agitador. Es decir, digamos, si pensáramos que el agitador esté funcionando, por ejemplo, y la detección del radar no lo está viendo, entonces puede que haya un problema ahí adentro. También cuando tengamos fluidos muy abrasivos, y tenemos que tomar en cuenta que no podemos utilizar también tecnologías de contacto, por ejemplo, porque nos van a desgastar el elemento. Cuando tengamos vapores muy densos, polvos y otros, también hay que tomar en cuenta tener consideraciones especiales eh, para poderlo seleccionar. Por ahí estoy viendo una pregunta. Ese tanque de agua, vamos a ver. Por aquí Kevin me consulta. Recomendación para un tanque de agua caliente. Material de acero inoxidable. Es para una aplicación donde se monitorea el nivel máximo y medición de tanque vacío. Ok. Aquí, bueno, vamos a hacer un paréntesis para responder esta consulta. Si solamente requieres medir nivel alto y nivel bajo, puedes utilizar una horquilla vibratoria, la 2110 o 2120 que tenemos con Emerson. Pueden funcionarte bastante bien. Tanque cero inoxidable, agua caliente, no representaría mayor reto para un equipo de estos. Esto lo podemos ver un poco más adelante. Pero sí, podríamos hacer igualmente. Si, siempre es bueno ver las aplicaciones, cada aplicación que tenga el cliente, es bueno revisarla puntualmente, ver bien qué podemos aplicar ahí. Entonces, bueno, se los iba a decir al final, pero digamos, cualquier consulta que tengan, después pueden escribirme mi correo o escribirme ahí por WhatsApp, sí, por ahí les queda mi contacto al final. Entonces todo lo podemos revisar. Bueno, continuando, eh, también muy similar al que si tenemos fluidos corrosivos, eh, por ejemplo, si tenemos medición con presión diferencial, vamos a tener los sellos y los sellos van a tener que ser de un material que soporte esa corrosión, un material ya un poco más caro, claramente, para que pueda soportar esos niveles de corrosión. También hay que tomar en cuenta si el fluido que tenemos dentro del recipiente va a tener cambios de densidad. Este, por ejemplo, eh, para medición con presión diferencial, esto es algo que sí lo afecta mucho, porque presión diferencial estamos asumiendo que vamos a tener una densidad constante. Por ahí veía también una aplicación para los equipos de presión diferencial que, por ejemplo, si tuviéramos más bien un recipiente donde tenemos la altura conocida, podríamos utilizarlo para determinar la densidad del fluido que hay dentro de ese recipiente. Entonces, por ejemplo, podríamos tener en este caso este tanque, por ejemplo, si tuviéramos una medición de nivel, por ejemplo, con un radar para saber la altura del fluido y tuviéramos aquí un sensor de presión, podríamos asociar esas dos variables para determinar la densidad propiamente del fluido que tengamos dentro del recipiente. También, muy asociado a la pregunta que hacía Kevin, este, tenemos que tomar en cuenta las temperaturas.
no cualquier equipo va a funcionar bien a altas temperaturas. Por ejemplo, es algo que mencionaba ahora con los ultrasónicos, eran equipos que se veían afectados por esta variante. Entonces debían tener compensación por temperatura. Eso es algo muy importante recalcar ahora con los equipos de radar, que ellos no se van a ver afectados por cambios de temperatura en el ambiente. Entonces, con eso podemos ampliar un montón más las aplicaciones que tengamos. También importante mencionar, digamos, si tuviéramos altas presiones o vacío, qué equipo se va a utilizar. Nuevamente, digamos, los equipos de radar no se van a ver afectados por estas variantes. Digamos, la medición de radar como tal no. Lo único que hay que tomar en cuenta ya es en sí el montaje del equipo, más que todo cuando tengamos presiones altas. Pero son equipos que en el vacío pueden medir sin ningún problema. Aquí ya entrando al tema de los radares, tenemos básicamente dos tipos de radares, que son los radares de no contacto y los radares de onda guiada. Los radares de onda guiada tienen como facilidad o utilidad mayor o principal que al tener la señal enfocada a través de la sonda, podemos utilizarlos en lugares muy estrechos, por ejemplo los sumideros. También cuando ocupamos medir digamos, en una columna de agua, va a ser su principal aplicación. También dependiendo del fluido que tengamos esponjas muy densas y demás, o cuando tengamos vapores, depende del tipo de vapor o de la cantidad de vapor, también podemos utilizar un radar de onda guiada. Inclusive los equipos de Emerson tienen un software o un algoritmo que nos permite diferenciar ese vapor para poder tener una medición correcta de lo que sería este, el vapor y el agua o el fluido como tal. Como limitante de los radares de onda guiada es que van a estar, al estar en contacto directo con el fluido, van a verse afectados por lo que sean sólidos, por ejemplo, cuando tengamos lodos, puede que se nos haga una película de lodo, de sólidos alrededor de la sonda, y que al final, ya cuando es mucha acumulación, el radar puede estar detectando o enviando una señal de nivel errónea por porque está detectando esa capa de sólidos. También depende del material y el fluido, se van a corroer y sufrir salpicaduras y demás. Y entonces, esto hace que utilicemos este tipo de radares solamente en aplicaciones que lo ameriten. Para todo lo demás podemos utilizar radares de no contacto. Vamos a ver, ahora sí, hablando de lo que son los radares de no contacto principalmente, vamos a tener dos tipos de tecnología eh, muy marcadas. La primera es la tecnología de pulsos y la tecnología es la de FMCW, que es frecuencia continua modulada, onda continua modulada en frecuencia, perdón. ¿Qué tenemos? Entonces, la tecnología de pulsos, el radar lanza un pulso, este pulso choca con la superficie y se devuelve. Entonces, lo que se mide es ese tiempo de vuelo. El radar detecta cuánto tiempo duró ese pulso en ir y volver y ya eso lo asocia a la altura que tiene el fluido. La tecnología de onda continua modulada en frecuencia, la diferencia que tiene es que es una onda que está yendo constantemente hacia el fluido y lo que se detecta es un cambio en la frecuencia cuando la onda se devuelve. Y eso es lo que se asocia propiamente a la altura del fluido. ¿Qué tenemos de ventajas con esto? Vamos a tener una mejor precisión. Por ejemplo, estos radares vamos a tener una precisión de más o menos 2 milímetros, bastante buena. Inclusive, depende del radar, podríamos llegar a tener más o menos 1 milímetro. Mayor sensibilidad, mayor estabilidad con temperatura, que es algo que les comentaba anteriormente, que no se ven tan afectados esos radares. Y el consumo de energía va a ser menor. Por ahí también tenemos la ventaja de que
la frecuencia asociada al fluido, a la superficie del fluido, se va a ver muy potenciada. Tenemos un algoritmo que hace una función logarítmica para potenciar esa frecuencia. Entonces, por ejemplo, vemos que con un radar de pulsos, esa frecuencia va a ser asociada como a 90 decibeles. Y aquí con un radar de onda continua vamos a tener de 115 decibeles. ¿Esto qué nos ayuda? Que por ejemplo, si tenemos el tanque con varias obstrucciones, obstáculos, eh, cosas que nos vayan a afectar en la medición o que vayan a ser falsos ecos, vamos a poder diferenciar muy bien cuál va a ser el eco que realmente necesitemos ver. Como se menciona por acá, eh, con la tecnología de pulsos, generalmente había que ir, revisar la curva de ecos y hacer un filtrado muy fino de cuál era el eco que realmente queríamos ver. Con la tecnología de onda continua modulada en frecuencia, eso casi que no es necesario hacerlo. Se puede hacer, el equipo lo tiene, se puede hacer el filtrado, pero como el eco asociado a la superficie del fluido es tan grande, digamos, o es tan perceptible por el equipo, entonces no es tan necesario. Por aquí tenemos un poco para ver las diferencias entre los diferentes niveles de frecuencia que hay. Eh, pues tenemos básicamente tres niveles. Están de los radares de frecuencia baja. Son radares ya muy especializados, utilizados principalmente para la industria de custodias, por ejemplo, medición de hidrocarburos, donde sí necesitamos una precisión muy alta. Entonces, estos equipos van a tener precisiones inclusive hasta 0.05 milímetros, si no me equivoco, porque sí, ahí sí se requiere un nivel bastante alto de precisión. Luego tenemos los equipos de frecuencia media que van a ser a 26 GHz. Aquí se encuentran los radar 5408, por ejemplo. ¿Esto qué nos ayuda? Por ejemplo, cuando tengamos fluidos con una espuma muy densa, esa frecuencia va a poder traspasarlo con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque llevan más energía. También esto nos ayuda a que al tener una onda más amplia, vamos a poder medir incluso sólidos. Sin embargo, aquí debo hacer una anotación. Ya Emerson logró realizar medición de sólidos con el 3408, que es un radar de 80 GHz. Entonces ya vemos cómo la tecnología ha ido modificándose para ampliar, digamos, con todos los radares, poder ampliar el nivel de aplicaciones que se tienen. Y por último tenemos el radar de alta frecuencia, que va a ser a 80 GHz. Estos radares tienen como particularidad que el cono que van a enviar va a ser más angosto, por así decirlo. Por acá lo podemos ver. Estos son radares de onda baja, onda media y onda alta. Entonces ven por acá que digamos, aquí la onda que se devuelve es mucho más ancha en cada caso. Esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de si tenemos una obstrucción en la vía donde iría el haz de luz o el haz electromagnético, perdón, con el 80 GHz, al ser un haz muy pequeño, se vería casi que completamente obstruido por ese obstáculo que se encuentra. En cambio, en el de 26 GHz tenemos un haz un poco mayor, entonces podríamos seguir recibiendo señal o él podría pasar alrededor de ese obstáculo. Sin embargo, esto a la vez puede ser algo a nuestro favor. ¿Por qué? Si nosotros logramos ubicar el sensor de forma correcta, si tenemos obstáculos o el espacio donde podría pasar el haz electromagnético hasta el fondo del tanque es pequeño, si ubicamos el sensor estratégicamente, es más fácil esquivar todos esos obstáculos. Entonces, como les digo, es algo que podemos utilizar a nuestro favor, porque también puede ser un poco problemático, pero si se utiliza, digamos, si logra instalar el equipo de manera correcta,
puede ser más bien un excelente aliado. Por acá, bueno, los radares principales que tenemos con Emerson son el 5408, que como les comentaba es un radar de frecuencia media, 26 GHz, 3408, que es de frecuencia alta. Entonces, aquí que podemos ver, por ejemplo, que cuando tengamos obstáculos en el tanque o en el trayecto donde iría la onda, ambos equipos pueden funcionar bastante bien. Cuando tengamos condiciones retadoras, digamos, o difíciles, por ejemplo, una espuma muy densa, vapores ya muy concentrados y demás, vamos a tener que irnos por un 5408. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, el 3408 también podría funcionar bastante bien. Aquí lo que les comentaba, cuando tengamos un espacio muy pequeño para instalar el equipo, se vuelve ahí el aliado, el que la frecuencia alta, 80 GHz, por tener el cono de electromagnético, por así decirlo, más angosto, entonces podemos instalarlo en lugares más estrechos. Y para cuando tengamos mediciones como, digamos, de menor altura, vamos a tener también la ventaja con el 80 GHz y el 3408. De hecho, estos equipos, el 3408 está limitado para mediciones de hasta 30 metros. Con el 5408 podemos medir hasta 40 metros, tanto en líquidos como en sólidos. Y hay una opción para que podamos tener alturas hasta de 150 metros en líquidos. Perderíamos un poco de precisión, y ahí la precisión pasaría de 2 milímetros a 4, pero sí es posible. También por acá, para hablar un poco más ya de lo que es el 5408, que como les comentaba es el equipo top que tenemos, eh, una de las ventajas que tiene es que puede operar a voltajes muy bajos. Entonces, si depende del lugar donde estemos, que vamos a tener un poco de pérdida de energía, eh, tal vez el equipo está instalado un poco lejos, que también y ahí hay una pérdida de una caída de voltaje en el cable, es un equipo que puede llegar a trabajar inclusive a 12 voltios. Entonces, y eso nos da una ventaja muy grande con respecto a los equipos. También él tiene una reserva de energía para hasta 2 segundos. Entonces, en caso de que haya un corte de energía así, temporal, él podría seguir funcionando por esos 2 segundos sin ningún problema. Una ventaja que tenemos con este equipo y prácticamente con todos los radares es que ya no hay una limitante con el dieléctrico. Otras tecnologías como la tecnología ultrasónica requerían un valor de dieléctrico definido para asegurarnos de que la onda iba a rebotar, por así decirlo, de forma correcta hacia el transmisor, y esto no ocurre con estos equipos. El 5408 también tiene como ventaja que su carcasa es dual. Entonces, ¿qué quiere decir? La carcasa está separada físicamente. De este lado, del lado derecho, tendremos lo que son las borneras o la parte de las conexiones eléctricas, y del lado izquierdo tendremos todo lo que es la electrónica. ¿Esto qué nos ayuda? Por ejemplo, si no tuviéramos instalados los conectores plásticos o metálicos para asegurar que no ingresen agua o algún otro fluido ahí dentro del equipo, vamos a asegurarnos de que si algo se llegara a dañar, va a ser solamente los bordes de conexión, que eso no tiene mayor ciencia, nada más son conectores, entonces no es tan fácil o no se van a dañar tan fácilmente. E igualmente, si hubiera que reemplazarlos, es algo más sencillo y más económico. Y por el otro lado tenemos la electrónica completamente aparte, entonces nos ayuda a poder conservar esa electrónica de mejor manera y que no haya ningún problema. Entonces, eso es una medida de seguridad bastante buena que tienen estos equipos. ¿Qué más tenemos como ventajas del 5408? Tiene un data historian, una memoria que nos guarda los eventos en tiempo y hora, en fecha y hora, perdón.
¿Esto a qué nos ayuda? Por ejemplo, me comentaba un compañero que se instaló un equipo de estos donde un cliente y el cliente le reportó que estaba teniendo problemas en las mediciones. Se revisó este histórico y se dieron cuenta que a ciertas horas se apagaba el equipo. Entonces el equipo y claramente no está regionalizado, deja de medir y eso era lo que el cliente estaba viendo, que no había medición en ese momento. Gracias al Data Historian pudieron ver qué era lo que estaba ocurriendo a esa hora, en ese momento, y dice, se pudo corregir el problema y ver que no era que el equipo estaba fallando, sino que había un tema externo o ya humano, digamos, que era lo que estaba afectando. Esta memoria guarda datos hasta por 7 días. También por ahí en ese mismo caso me comentaba él que eh, también el cliente estaba detectando una alerta en el equipo a una hora en específico. Entonces lo revisaron, el cliente le dijo, sí, es que a esa hora entran el personal de operativo a como aplanar, era un tanque un silo de granos, entonces ellos entraban como a aplanar la superficie, digamos. Entonces, esa alerta que el radar estaba detectando eran las personas trabajando ahí, pero al saber que era esa hora específico, se pudo determinar qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, vamos a ver, el 5408 casi que es el equipo que puede ir en cualquier aplicación, por ser el más robusto, 26 GHz y demás. Entonces, por ejemplo, con ambientes agresivos, que haya mucha presencia de vapores y demás, lo vamos a utilizar en reactores, mezcladores e inclusive para medición de sólidos. Como les comentaba, solo para medición de sólidos, radares, podemos hacerlo tanto con el 3408 como con el 5408. El 5408 lo podemos utilizar para alturas de hasta 40 metros en este caso. Ahora, hablando del 3408, que es uno de los equipos que les comentaba que es de los más recientes en el portafolio de Emerson, es un equipo que es muy fácil uso. Su configuración es realmente sencilla. Es una carcasa a prueba de explosión, viene en aluminio pintada. ¿Qué más tenemos por ahí? Un equipo que tiene muchos diagnósticos. También, como les comentaba, ya este año se introdujo la opción o la posibilidad de que este equipo mida sólidos hasta 30 metros. Eh, el 3408 viene básicamente con 3 tipos de montaje: la antena lente, que viene roscado de hasta 3/4, la antena de sello de proceso tradicional, flancheada, y la antena TAP, que es para aplicaciones eh, al aire libre, como por ejemplo un tanque que esté ahí a presión y temperatura atmosférica. 3408, como les comentaba, es un equipo relativamente sencillo, fácil de utilizar. Se puede configurar con Bluetooth. Aquí debo hacer una aclaración muy grande. El equipo de fábrica tiene Bluetooth, sin embargo, para Costa Rica y Centroamérica todavía no ha sido aprobado el ancho de banda. Entonces todavía no podemos venderlo acá, pero esperamos que muy pronto esta opción ya esté disponible también. Como particularidad, y aquí viene en el tema del upgrade y los reemplazos, el Bluetooth viene instalado en el módulo de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si ustedes adquirieran un 3408 en este momento eh, y quisieran un futuro, digamos, se quiere sí, con pantalla pero sin Bluetooth, cuando ya podamos vender el Bluetooth, si ustedes quisieran, podemos reemplazar la pantalla con una pantalla que ya venga con el módulo de Bluetooth y ya podríamos tener esa funcionalidad. Y ya para con todo lo que son configuraciones, verificación de la medición y demás, se podría hacer desde el teléfono. Actualmente la aplicación está solamente para teléfonos Android. Pero sí, entonces esa es una facilidad que tiene este equipo. Eh, por acá también lo que es el reemplazo, es un equipo que tener los repuestos es algo muy sencillo. Básicamente en repuestos solo tendríamos la electrónica, que es esta que se observa por acá, y lo que sería la pantalla. También lo que es la operación es muy sencillo.
Es un equipo que nos da gran cantidad de diagnósticos. Podemos revisar el diagnóstico de la calidad de la señal. eh, Podemos hacer pruebas de eco en el equipo. Eso lo voy a hablar un poco después más. Pero podemos hacer pruebas de ecos en el equipo con él funcionando. Muchas de estas pruebas se debe llenar el tanque y verificar la medición, o y después vaciarlo y ya verificar la medición nuevamente. Este equipo tiene la particularidad de que puede hacer esas pruebas sin necesidad de vaciar el tanque a través de un eco virtual. Y una particularidad muy grande que tiene este equipo es que ya introduce el Smart Meter Verification. Hasta hace unos meses esta opción en los radares solo estaba disponible en el 3408. Ahora el 5408, que es el equipo que les comentaba anteriormente, también tiene esta opción que nos permite ver la que es la salud del sensor. Por ahí creo que se amplía un poco más. Pero lo mismo, nos permite ver el estado de la electrónica, alertas, verificación de la medición, el estado o la salud, digamos, como tal de la señal que estamos teniendo. Aquí lo que les comentaba anteriormente, que podemos realizar lo que es la configuración y verificación del equipo a través del teléfono. También desde ahí podríamos hacer un Smart Meter, una verificación del equipo. Aquí lo que les comentaba, de la calidad de la señal. Él, podemos decirle, setearle un rango de señal o de salud de señal que nosotros queramos. ¿Para qué? Por ejemplo, si tenemos una aplicación en la que se nos va a estar llenando la antena, por ejemplo, de polvo o algún otro fluido, eh, podemos hacer este análisis y decirle cuando la señal, digamos, la calidad de la señal se mide de 1 a 10 en este caso. Cuando me llegue a 3, que es como el ejemplo acá que está acá abajo, me envíe una alerta. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? A poder planificar mejor ese mantenimiento. Con el estado en 3, el equipo todavía va a medir. Tal vez ya no vamos a tener la misma precisión porque ya vamos a tener mucho ruido en el eco, pero ya de ahí para abajo quizás ya la medición no va a ser de ya tan fiable, entonces podemos planificar ese mantenimiento. Y antes de llegar ya a un punto donde el equipo, ¿verdad?, no vaya a medir porque la antena está muy sucia o tiene algo ahí obstruyendo el paso de la señal. Por acá también el 3408 tiene Data Historian, al igual que el 5408, también con fecha y hora, y podemos ver qué pasó en esos lapsos de tiempo. En este caso es de hasta 3 días. Entonces, lo mismo, nos ayudaría a verificar si hubo un problema, digamos, en un momento que dijimos, mira, el equipo no me está funcionando bien, probablemente fue también que pasó algo a nivel de proceso. Por acá podemos ver, tenemos todo lo que serían las alertas y los históricos de lo que pasó en ese momento. Por acá, esto es el tema de la curva ECOS que les mencionaba anteriormente. Vean acá la superficie, el eco tan grande o tan diferente que hace respecto a los demás obstáculos. Las verificaciones de sitio, que es el tema del Smart Meter Verification. ¿Qué es el Smart Meter? El Smart Meter es básicamente un botón, digamos, una señal que le enviamos al equipo para que haga esa verificación. Podemos inclusive calendarizarlo, decirle, por ejemplo, todos los lunes a las 8 de la mañana quiero que me verifique su estado. Es una verificación muy confiable, incluso ya existen artículos científicos y demás que nos apoyan o nos respaldan más bien en la utilidad de esta verificación. Todos los equipos, tanto el 5408 como el 3408, traen ya esta verificación, la versión básica, gratuita. Sin embargo, si quisiéramos tener la versión profesional, que ya nos permite tener aún más diagnósticos, tener lo que serían reportes ya para auditoría y demás, se puede adquirir en toda la licencia del Smart Meter Verification profesional. ¿Qué nos verifica? El estado de la electrónica del transmisor, la señal del radar, nos verifica la configuración. Esto se refiere a que, por ejemplo,
Si alguien llegó y hizo una modificación en la configuración del equipo, qué sé yo, teníamos seteado que el 420 era de 0 a 10 metros, y alguien lo puso de 0 a 15, podemos verificar eso. También nos revisa el estado de la memoria, para todo lo que es el histórico, el firmware del equipo y el nivel detectado en ese momento. ¿Qué pasa si una de estas variantes está incorrecta o no pasa, digamos? Porque la versión básica lo único que nos dice es pasa o no pasa, como acá. Si alguna de esas variantes no pasa, entonces habría que ya proceder con una revisión, ya un mantenimiento propio del equipo para ver qué es lo que lo está afectando. Tenemos las pruebas en sitio, que es lo que les comentaba anteriormente, de que en plantas normalmente se verifica el funcionamiento del radar como tal. Entonces vaciamos el tanque por completo, verificamos que la señal cuando el tanque está vacío esté correcta, se llena el tanque hasta el punto máximo y se verifica que la señal en el 20 miliamperios, por ejemplo, esté correcta y así sucesivamente. Pero y esto representa y estar llenando el tanque, tal vez hasta desperdicios de producto, es tiempo, es mantenimiento, es de paros de producción que podemos realizar con esta funcionalidad que tiene el equipo, que él crea un eco virtual para poder verificar que la señal de nivel esté correcta. Aquí lo podemos ver, que él está teniendo la medición tradicional, digamos, la medición del nivel como tal, y él envía aquí un eco virtual, y aquí él logra reconocer cuál es el eco virtual que le está mandando. Muy importante, como les digo, esto es un diagnóstico, una prueba que el equipo hace en funcionamiento. No es como que tengamos que detener el tanque o no podemos estar utilizando el tanque en ese momento, sino que podemos hacerlo mientras el tanque está en funcionamiento normal. Por aquí ya podemos ver un poco mejor cómo es la prueba que él hace. Por acá tenemos ahora lo que son los radares 1408H y A. El H es un equipo enfocado más que todo para aplicaciones higiénicas. Viene con una rosca, la conexión de proceso es G de media pulgada, 1,5 pulgadas, perdón, y se tiene una serie de adaptadores, por ejemplo, conexión ClickLamp, conexiones soldadas y demás, que nos hacen ya que el equipo sea meramente higiénico. Viene con aprobaciones para 3A, que ya es para poderlo utilizar en alimentos. Y tenemos el radar 1408A, que ya nos ayuda para aplicaciones más comunes, como de aguas y demás. Una particularidad o una actualización, mejor dicho, que se le hizo a estos equipos, es que hasta el año pasado eran equipos que solamente hablaban IO-Link, protocolos digitales. Ahora también vienen con wireless, con 420 Hz en 2 hilos. Entonces ya también ampliamos un poco más las aplicaciones o la facilidad de conexión que tenemos con este equipo. Este, que como les comentaba antes, es un equipo económico que viene a sustituir mucho a los radares, perdón, a los transmisores tipo ultrasónico, con todas las ventajas que tiene un equipo de radar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que inclusive en precios son equipos que andan similares en costo, pero no vamos a tener todo lo que les comentaba de problemas por cambios de temperatura, cambios de densidad, viscosidad, de presión. La instalación igualmente se hace desde arriba y son equipos que no requieren calibración como tal, o una calibración funcional, mejor dicho. ¿Por qué? Empecemos porque el radar no va a tener un contacto directo con el fluido, en el caso de los radares no hay contacto ahora, y no es como que, digamos, como un equipo de presión, que vamos a decir, mira, por desgaste ya el equipo me está midiendo menos presión o ya el rango que está midiendo no es el correcto, sino que él simplemente como está midiendo una altura, ya está asociada a un nivel en 420, entonces no es un equipo como que se vaya a descalibrar como tal. Por acá, como les contaba, digamos, tanques de almacenamiento, para tanques de mezcla,
para tanques para llenado por baches. Por ahí, hace un par de meses vendimos uno en una cervecería para el tanque donde se llenan ya como tal los cilindros de cerveza. Y algo muy importante es que, vamos a ver, a pesar de que estos equipos tal vez se funcionan a temperaturas normales, los tanques sí requieren un lavado CIP, por ejemplo, que ya sea muy alta temperatura. Son equipos que están hechos para soportar esas temperaturas tan altas. Por ahí el 1408A, que como les comentaba, ya para aplicaciones más comunes, nos sirve para medir eh, caudal en canal abierto, por medir niveles de tanques que estén a la intemperie y demás. Y también algo muy importante, los radares, principalmente los de 80 GHz, tienen la capacidad de medir a través de plástico. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos las famosas tanquetas, que usualmente vienen con químicos, se puede instalar un radar de nivel ahí por fuera y estar monitoreando el nivel sin necesidad de abrir el tanque como tal. Entonces, también es una aplicación muy, muy útil que tenemos con este tipo de tecnologías. Acá lo que les comentaba, el IO-Link, tenemos los equipos conectados a un maestro. En este caso, un maestro puede hablar Modbus, puede hablar Ethernet, puede hablar algún otro Profinet, algún otro tipo de protocolo o de comunicación digital. Y bueno, también el tradicional 420 miliamperios, que también nos es de mucha utilidad y que también vienen ya con los equipos 1408. Por acá, ya para ir cerrando lo que es el portafolio de los radares, tenemos el 1208, es un equipo bastante similar en funcionalidad al 1408A, que fue el que acabo de comentarles. Viene también para aplicaciones de aguas, medición de caudal en canal abierto. eh, es un equipo que soporta hasta 80 grados Celsius, carcasa plástica, un plástico un poco más resistente. Eh, Viene también, este es un equipo igual de onda continua modulada en frecuencia, pero de 80 GHz, de alta frecuencia. Como característica es que viene con conexión M12 y estos también vienen con IO-Link o con protocolo 420 Hz. Él viene de igual forma, conexión 1,5, este puede ser tipo G o NPT. Y tenemos una variedad de adaptadores para conexión, por ejemplo, bridas de 2, 3, 4 pulgadas, conexión de brazo extendido, similar a esta que se ve acá, eh, entre otros. Ah, bueno, y un adaptador a 2 pulgadas. Por acá tenemos el controlador, el 3490, un controlador que se le pueden conectar varios, según la versión, 2 o 4 equipos 420, también recibe señales digitales y también tiene salidas a relé. Entonces, por ejemplo, para una aplicación de control de bombas, podemos utilizar el radar el 1208 y el 3490 para hacer toda la lógica en el mismo equipo. Ambos equipos sumamente económicos. Y 3490 además tiene salida Ethernet, por lo cual la comunicación ya al PLC como tal sería bastante sencilla. Aquí para ver un poco el portafolio completo de los equipos de medición de nivel de Emerson. Entonces, por acá tenemos lo que son los radares, el 5408, que fue el que hablamos al principio. El, tenemos el 5300 y el 3300, que ambos son equipos de medición por onda guiada. El 3408, que es el otro que les comentaba, de alta frecuencia, el 1408, perdón, y el 1208. Por aquí tenemos todo lo que es la tecnología de presión diferencial, tanto la IRS, que es una tecnología de Emerson, que ya más adelante los voy a ampliar un poquito más, y lo que son los sellos tradicionales con un capilar. Tenemos aquí las tecnologías de nivel puntual. Estas son para sólidos. Y estos son líquidos y sólidos, perdón. Y lo que son los equipos wireless, que tenemos radares de onda guiada, horquillas vibrantes para líquidos. Tenemos equipos por presión
y aquí todo lo que son los gateways y antenas que tenemos disponibles. Por ahí, Kevin, me preguntabas el tema de medición de nivel puntual. Podríamos utilizar un equipo como este de acá, que es el 2120, o el 2110, que es este de acá. Ambos podríamos utilizarlo, pero ahí lo vemos según la aplicación. Eh, Aplicaciones, de igual forma, digamos, en lo que es medición de nivel, para seguridad, evitar sobrellenados y demás. Eh, para confiabilidad, digamos, depende del proceso, vamos a ver que el nivel del tanque esté ahí de forma correcta, digamos, para monitoreos y demás. Reducción de costos, claramente. Por ejemplo, si tenemos un tanque que no tenemos un control de sobrellenado y se nos va a estar regando el producto. Por ahí, hace unos días nos contactó un cliente, tiene unos hilos de cal que constantemente están teniendo pérdidas porque se les riega por fuera, porque tienen unos equipos de medición puntual son de otro fabricante, pero no les está funcionando de forma correcta. Entonces, él lo que quiere es evitar que ese desperdicio siga dando. Y claramente la optimización de los recursos, ¿verdad? No evitar el desperdicio. Como les comentaba, las ventajas que tienen los radares es que pueden trabajar en aplicaciones o en zonas bastante críticas, digamos, o con condiciones que no son tan favorables. Por ejemplo, acá el personaje de la izquierda está trabajando con un ultrasónico que tiene que ir a limpiar constantemente porque se le llena de basuras y demás, y entonces no le hace una buena medición. Aquí, por ejemplo, instaló un 1208 que ya se olvidó de que existía, como dicen usualmente. No tiene problemas, como le digo, de temperaturas, que una telaraña, que depende del nivel de suciedad tampoco lo va a afectar. Entonces es un equipo que nos va a funcionar bastante bien para gran cantidad de aplicaciones. Aquí lo que les comentaba, el 1208, tenemos varias conexiones a proceso. Estos serían los brackets de montaje. Este es el bracket tradicional y un bracket extendible. Tenemos brillas, como les decía, brillas en plástico y metálicas. No se ven afectados por lo que serían las variables ambientales, como sería la temperatura. Eh, lo que le mencionaba antes de los obstáculos, gracias a la frecuencia, digamos, gracias a la alta frecuencia, que el cono de la señal electromagnética es bastante angosto, como se puede ver por acá. Equipos muy económicos, y en caso de que se dañara, digamos, por ejemplo, el sensor, no hay que comprar todo el sensor con el cable, sino que como es conexión M12, es muy sencillo de cambiar. Digamos, no hay que rehacer toda la instalación, nada más se conecta ahí. El encapsulado en plástico que viene con aprobación IP66, IP68, NEMA 4X, aprobado para aplicaciones de agua. Y el material es el PVDF, que es un tipo de plástico más resistente a todas las variables ambientales. Por acá, bueno, tenemos básicamente dos versiones que se subdividen a su vez en dos. El 208A, que va a ser la versión que va a venir con IO-Link, y el 1208C, que va a ser venir la versión que es con 420 Hz. Estos equipos, como mencionaba antes, también en un futuro esperamos tenerlo ya con Bluetooth aprobado, porque sí existen, pero actualmente no los podemos vender acá. Aquí nada más la G es que es rosca tipo G y la N es que es la rosca NPT. En el caso del equipo que viene con HART, este viene con aprobación para zona 2, clasificación clase 1, división 2. Aquí algunas de las aplicaciones tenemos para monitoreo, digamos, de nivel diferencial. Podemos verlo aquí en la 3490, le conectamos los dos sensores y podemos ver cuánto es la diferencia en nivel. Aquí control de bombas, control de caudal y medición en tanques, que es lo tradicional, ¿verdad? Aquí un poquito más de la pantallita, la 3490, o el controlador más bien.
Viene con su pantalla tipo backlit, eh, conexión de dos sensores y hasta seis bombas gracias a los relés, conexión Ethernet y Modbus TCP, eh, lo mismo lo del cálculo de caudales, la diferencia de caudales y demás. Y también tiene un data logging por ahí integrado y tiene la función de totalizador. Por aquí, ya yéndonos lo que les comentaba antes de la medición de presión por presión diferencial, tenemos varios tipos, presión diferencial utilizando piernas tanto seca como húmeda, eh, presión diferencial utilizando lo que serían los sistemas ya con sello y un capilar, los sistemas balanceados, donde básicamente ambos capilares son iguales, o ya los sistemas, los TUNET que llamamos, donde tenemos un sello montado directamente en la salida de baja y con un capilar lo tenemos en la salida de alta. Y ya la tecnología ERS de Emerson, que esta nos permite tener un pequeño transmisor, una electrónica arriba midiendo directamente y otra abajo, y ellos se comunican entre sí para lograr hacer el cálculo de la diferencia de presión. Esto nos da una facilidad muy grande, esta tecnología, ya que no van a haber retrasos en la medición. Por ejemplo, en un sistema con capilar va a haber un aumento de presión aquí, pero no va a ser tan rápido. Por aquí me parece que hay una explicación del tiempo, la diferencia de tiempo que hay. Aquí va a ser instantánea, aquí ya va a durar lo que dure como la presión a hacer fuerza hasta acá, hasta donde está el transmisor. Eh, o los métodos, diferentes métodos. Pierna húmeda, tenemos un capilar que está lleno de algún tipo de fluido, bueno, un tubo, mejor dicho. Aquí las ventajas sobre los sellos los tenemos, digamos, van a ser un sello metálico que se va a colocar directamente en el tanque y la presión se va a llevar a través de con un capilar que está lleno de algún tipo de fluido. Ya se restableció, perdón. Este, por aquí tenemos también todo lo que son, bueno, nuevamente lo que son los sistemas tuneados y demás. La facilidad de configuración de los sistemas por ERS. Solamente tenemos la salida acá del cable hard desde el transmisor principal. Y esto nos da una facilidad muy grande. ¿Por qué? Porque podríamos hacer los dos transmisores instalados por aparte y hacer todo el cableado hasta el PLC, pero aquí no, que solamente cableamos entre uno y el otro y el principal nos va a llevar ya la señal convertida o meramente la medición de el nivel. Por aquí, bueno, ya voy a adelantarme un poco porque ya básicamente era ya lo que es el tema de medición de nivel y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, por aquí, bueno, no sé si tienen por ahí alguna pregunta que deseen hacerme. Por ahí, Kevin, ya anota tu correo para ver el tema. Sí, no sé si alguno más tendrá una pregunta por ahí que quiera hacer en la cajita preguntas. Por aquí les dejo mi contacto, mi correo, número de teléfono. Y aquí en este código QR pueden escanearlo y también les guarda mi contacto. Entonces, ahí no sé si alguno tuviera una pregunta más, puede hacérmela. Ahí les doy espacio estos segundos que quedan. Y si no, pues no, muchísimas gracias a todos por su participación. Si alguno tuviera alguna aplicación que quisiera ver,
Y no solo en este tema de nivel, sino en general. Alguna aplicación con temperatura, caudal. Por ahí también tenemos todo lo que es el portafolio eh, de iluminación con la marca Appleton. También podemos verlo. Y si no, no, ya por aquí estaríamos. Más bien, muchísimas gracias de nuevo a todos y que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.